¿Y eso qué depende? ¿De la burocracia del país? ¿Tú qué crees de que depende? ¿O del funcionario que te toque? ¿O de qué? ¿O como te Bueno, vean? yo creo que es un poco tener suerte, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha entrado en Mongolia muy rápido, pero después en la frontera de Mongolia-Rusia igual se ha pasado 3 días, ¿no? Yo, por ejemplo, en Tailandia tuve un problema entrando en Bangkok con la moto, que me dijeron que esa moto ya había entrado en Bangkok, en Tailandia, increíble. Bueno, tuve un gran problema en Vietnam, por ejemplo. En Vietnam, o sea, de Japón a Vietnam pasé por Corea, pero fue en avión. O sea, la metimos en un avión. Y entonces en el avión, cuando llegué a Vietnam, me dice, no, no, la moto no puede entrar. Una BMW, o sea, que después me enteré que sí, pero bueno, me tocó un funcionario y me dijo, no, no, la BMW no puede entrar. Y entonces, afortunadamente, la moto, yo pude enviar la moto en avión a Bangkok y entonces me alquilé una moto, hice todo Vietnam en moto hasta Bangkok, ¿no? Bueno, entonces, digamos, ya estamos situados estamos en Rusia. ¿Y qué son los primeros choques culturales que te tocan? ¿Qué ves de la diferencia entre el sur y el norte? ¿Qué aspecto, qué sensaciones tuviste en el viaje hasta llegar a Bueno, Mongolia? Rusia, Moscú, yo es la ciudad más lujosa que he conocido. O sea, todas las luces de Swarovski, restaurantes brutales, todo el mundo guapísimo, discotecas que no te las acabas. Y entonces sales de Moscú, te metes en los Montes Urales, que esto me lo dijo mi abogado y un gran viajero, Carlos Pallesà, que es un gran viajero del mundo del avión, ¿no? Y un gran marinero, me dijo, hostia, cuando pases los Montes Urales vas a flipar, o sea, y entonces pasas los Montes Urales y entras en el Far West, o sea, entras como si estuvieses en un país, entras en el segundo mundo. Yo había conocido el primero, o sea, el primero, el tercero, cuando vas a algún país muy hecho, muy jodido, y después no había conocido el segundo mundo, ¿no? Pues la gente con un lavabo, casa sin lavabo, tenías las fosas sépticas fuera. Bueno, entras en Rusia, que lo podéis ver en el videoblog, ¿no? Donde de repente entras un poco en territorio comanche, no sé cómo decirte, todo hecho polvo, las ciudades hechas una mierda, no sé, entré y sobre todo a nivel rural, pues gente que vive como en pequeños pueblos, con el lavabo fuera, que a mí eso, siendo por el frío que hacía, que para hacer tus necesidades tenías que salir a una caseta. Bueno, era muy, muy increíble, ¿no? Y realmente cuando entras ya en Mongolia, ya prácticamente es un tercer mundo, ¿no? Segundo, tercer mundo, ¿no? Ya es gente que vive, el 80% de la gente pues es nómada, la gente vive en las yurtas, ya viven en cabañas, y bueno, la verdad que a mí Mongolia, os digo que no os podéis morir sin ver Mongolia, porque a mí me pareció un país paisajísticamente increíble, ¿no? Bueno, entonces, recorres toda Rusia, te entras en Mongolia, como me has dicho, entonces pasas de un primer, digamos, como digamos de la Rusia occidental a la Rusia central, ¿vale? Cruzas Mongolia y te vas ya a, digamos, entre comillas, un tercer mundo, porque esto de los mundos todavía yo no lo he entendido porque yo que veo vídeos y gente que va por ahí por Mongolia, les veo muy felices, la verdad, no, no, Bueno, no les veo. es un país muy seguro, sabes que no hay peligro. Yo tuve algún momento, es un país muy seguro, la gente es súper amable, que esto es lo que también una de las moralejas del viaje, ¿no? Te das cuenta que el ser humano es súper amable, la gente te trata súper bien y después, claro, al entrarte en el desierto, pues no, los tíos se mueven y entonces no sabes dónde vas a dormir y entonces acabas durmiendo pues con gente, no sé, es un viaje, aparte, si te gusta la nada, es el país más despoblado del mundo y es uno de los países paisajísticamente precioso. Vamos, a mí me Y pareció que hay brutal. mucha estepa, o sea, hay carretera, digamos, para la gente, digamos, que no quiera ir off-road
o quiera, digamos, un Bueno, poco... hay una carretera que deja de estar asfaltada por tramos. Entonces es jodido porque de repente vas por una carretera buena con muchos sustos, o sea, tienes que ir con cuidado porque de repente te encuentras un agujero, casi una bañera. O sea, es una conducción que parece fácil, pero no lo es porque es una recta. Siberia igual es una recta, pero de repente te encuentras unos agujeros en la carretera así. Tienes que estar muy atento, no correr mucho. Y entonces en Mongolia, pues de repente la carretera se acaba. Entonces hay unos caminos y bueno, y vas por caminos. Y que están, realmente están bien señalizados, porque yo siempre la curiosidad, ¿no? De esto de la gente que se coge la moto o la furgoneta o el coche y se va por estos caminos, ¿no? O sea, es necesario ir con un buen GPS, se puede, digamos, disfrutar de la carretera porque está bien señalizada o es única carretera y hay que seguir la línea hasta donde sea. Bueno, hay un vídeo en el canal de YouTube que se ve claro, ¿no? De repente carretera y pum, ¿no? Y de repente una estepa y ahí unas montañas. A ver, o sea, cuando se acaba la carretera hay como muchas pistas, ¿no? Lo importante es no ir en una pista muy apartado, intentar siempre coger las pistas centrales y muy de vez en cuando te vas encontrando algún coche. Quiero decir que si tienes algún problema, siempre acaba pasando algún coche, ¿no? Pero en lo que es la carretera central, y bueno, yo lo encontré maravilloso. Yo no me asusté nada, que ahora me veo en algún vídeo allá, ¿no? Y me veo y digo, hostia, tío, estás loco porque... Pero yo también cometí el error de que el Google Maps se apaga y tienes que ir con el Mac Me. No lo practiqué mucho, por eso te decía, ¿no? Que no ensayé mucho, porque ensayar es de cobardes, y fui con el Mac Me, y bueno, el Mac Me tampoco te avisa cómo está el asfalto, y bueno, el gran problema que había era que decían que había una parte que un puente se había caído y que había que cruzar un río con la moto, ¿no? Y yo con una moto de 350 kilos, pero afortunadamente el puente estaba ya hecho y O bueno, pero sea, bueno, no hay problema, ¿eh? no tuviste que vadear nada, o sea, no te pusiste esa prueba, ¿no? Esos No, no, vídeos no. que la gente pasa con la moto en ralentí, esa emoción, te la evitaste. No, yo también te digo que viajando solo, yo tomaba unas medidas. Yo veo vídeos, ahora que ya mucha más gente ha ido a Mongolia, veo vídeos de Mongolia y también, claro, la gente, si solo haces Mongolia, puedes poner tacos, entonces, bueno, puedes tener tacos, ¿no? Pero yo tengo mi teoría también que meter taco después en el asfalto, sobre todo en Siberia, no lo veía tan claro porque en Siberia llueve mucho y el taco en lluvia es peligroso, llueve mucho y hace mucho viento. O sea, tienes un viento que después ese viento huracán, ese viento lo volví a ver en Nueva Zelanda. Claro, en extremos de los planetas, hostia, hace un viento que ahí la BMW sí que estaba afincada pero bueno, así. Y entonces, claro, yo iba con mixtos y entonces ya te digo, yo crucé el desierto del Gobi pues igual en segunda, tercera, 40 por hora, aún así me caí alguna vez, pero todo como muy de paseo, sin prisas, lo que te decía, me levantaba muy pronto y cuando tenía 100 kilómetros de arena, pues lo que iba, otra de las cosas que hacía muy bien, que hice algunas veces muy bien, y a veces rompí la regla, es que la arena la tienes que hacer por la mañana, que hay ese rocío que hace que tengas mucho grip, porque cuando haces arena por la tarde, la arena ya no tiene grip y entonces ahí es donde te puedes dar alguna galleta. Pero bueno, yo iba con mucho cuidado, ¿eh? Tuve accidentes, tuve uno en Siberia donde pasando una vía del tren la moto no pasó porque la vía del tren estaba inundada y se ve que de tanto pasar camiones habían rascado el asfalto y había como un palmo, no estaba pensado para motos, ¿eh? Y había un palmo y claro, una moto no pasa, ¿no? Y intenté pasar, no veía la vía del tren y pum, ¿no? Me fui por delante, me caí, me asusté porque claro, en una vía del tren ahí todo de agua, la gente muy amable me ayudó
Y hay una cosa muy buena que hice, es que llevaba 3 móviles, un móvil se metió debajo del agua, siempre has de llevar varios móviles porque nunca sabes lo que te puede pasar. Y tuve otro accidente así en el desierto del Gobi, sí que hubo un momento que me caí, se me cayó la moto encima, pero afortunadamente me la pude quitar de encima y salir, levantar la moto y tirar para adelante, ¿no? Bueno, entonces estás en Mongolia, sales otra vez que volviste a meterte otra vez en Rusia, fuiste la carretera, la típica carretera esta de los huesos o huesos Bueno, impracticable. fui por un poco por arriba, pero después ya no me metí. Yo me fui para abajo, para Vladivostok, pero sí que hice un trozo de la ruta de los huesos, la parte de asfalto, pero precisamente ahí, cuando acabó Mongolia, que lo pasé muy mal porque tuve que pasar el desierto inundado, el último día, bueno, en Mongolia tuve otro accidente bastante potente porque rompí la regla del motoviajero, porque claro, en Mongolia no hay lavabo. Entonces, cuando llegué a la capital, pregunté al del hotel, me dice, no, hasta la frontera es todo asfalto y tal. Y entonces rompí la regla del motoviajero, salí a las 12 de la mañana pensando, bueno, 300 kilómetros en 5 horas lo hago, duermo en la frontera y tal, y que va, o sea, salgo de la ciudad y claro, del frío, el problema es que del frío el asfalto se rompe y con el tiempo desaparece, o sea, de repente me encontré que no había carretera y ahí empezó a llover de una manera, yo nunca he visto llover de esa manera. Mira, ayer en Barcelona durante 3 o 4 minutos llovió de una manera que era como llovía en Siberia, ¿no? Que era como, o sea, como si te tiraran una manguera de 25.000 litros encima con viento, o sea, era una pasada, ¿no? Y entonces cuando salí de esa mala experiencia de Mongolia, del último día, que el agua había veces que me llegaba a la cintura, bueno, lo pasé muy mal. Que te llegaba la cintura, encima de la moto te llegaba el agua encima Sí, de... sí, había momentos que del desierto había tanta agua bueno, me llegaba, bueno, pasé momentos muy complejos porque el último día tuve el accidente y entonces afortunadamente apareció un campista y me pude cobijar en su caravana. Y entonces él me dijo, dije, mira, yo vengo de Rusia y no vas a poder pasar, está todo inundado, pero lo de siempre, ¿no? Que sale el sol, lo intentas y había momentos que hasta el tubo de escape estaba debajo del agua y la moto no se apagaba. Ahí hice un poco una inconsciencia porque se podía haber apagado, o sea, ahí se podía haber acabado el viaje, ¿no? La moto se te cae, se te queda totalmente inundada y se te va a tomar por culo la moto. Pero bueno, la bestia ahí funcionó muy bien, que fue muy bueno porque cuando volvía, o sea, cuando salí del desierto, ya en la frontera me encontré un tío con una Harley Davidson que quería cruzar por donde yo había cruzado y le digo, tío, estás loco, o sea, hay un medio metro, o sea, hay casi un metro de agua, o sea, no vas a poder, ¿no? Y el tío también se fue para allá. La frontera la pasé muy bien, que es una de las cosas, el llevar la moto pintada me ayudó mucho porque los rusos vieron, yo llevaba una foto de mi madre pintada en las maletas, conmigo, una foto así abrazado de un cuadro que tengo por ahí, y entonces una señora vio y me dijo, hostia, ¿quién es? ¿Es su mujer? Y le dije, no, es mi madre que ha muerto de cáncer y tal. Entonces, bueno, hubo ahí como un buen rollo. Me dejaron pasar, pero cuando acaba Mongolia, digo, hostia, aquí se ha acabado, ya está, todo asfalto, buen rollo. Y ahí pasé los 4 peores días de mi vida porque empezó a llover y Siberia cuando llueve hace un frío, baja el termómetro 20 grados. Y hostia, lo pasé fatal hasta llegar a Vladivostok. Y nada, de Vladivostok llegué como 3 días antes del ferry, me metí en un hotel, fue muy fuerte, me metí en un hotelazo porque llevaba todo Rusia y estuve 3 días metido en un hotel, o sea, durmiendo, descansando, preparando pues para coger el ferry que te lleva a Japón, que para mí eso fue uno de las... Fue muy fuerte, o sea, coger un barco y llegar a Japón en un barco, o sea, yo me quedé, me acuerdo que llegar allá todo en japonés, o sea, fue mágico realmente, ¿no?